Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la comunidad de tu verdadero ser. Estoy muy contenta de que estén aquí. Estoy muy conmovida hoy. Esto es un video sumamente importante para mí y lo hago con toda mi alma y todo mi corazón, porque no solamente es sanador para mí, sino sé que va a ser sanador y va a ayudar a la gente que lo vea. Muy probablemente, si estás viendo esto es por algo, ¿no? Te ha llamado la atención el título o algo te ha llamado a ver esto. Esto es clave en mi historia, en mi experiencia, en lo que yo he vivido, y sé que mucha gente lo debe estar viviendo o lo ha vivido y no es fácil. Y yo estoy haciendo este video para aportar ayuda, una ayuda que a mí me hubiese gustado tener hace años, una ayuda que no es fácil de conseguir, una ayuda que no todo médico, psiquiatra, psicólogo, profesional allá afuera entiende. Y es porque esto es algo muy energético, muy de frecuencia. Esto es más abstracto. Es un lenguaje más espiritual. Tiene mucho que ver con el despertar, con las semillas estelares que vienen aquí a ayudar. Y probablemente almas viejas también. Y lo que yo voy a exponer aquí no significa que entonces todo el mundo que tenga alguno de estos síntomas es por esta misma razón. No, es un porcentaje de personas. Y así como yo lo he vivido y ha sido muy duro, también quiero compartir cómo lo he ido superando, cuáles son los síntomas y todas estas cosas. Esta información no se consigue en todos lados, así de fácil. Doy gracias por tener la oportunidad de poder publicar esto, de poder exponerlo, de poder compartirlo. Que me cuesta un poquito, sí, porque no es fácil, pero lo hago porque es momento. Y voy a hablar sobre la hipersensibilidad espiritual, así le digo yo. Más que emocional, es hipersensibilidad espiritual con la que el ser nace, algunos seres, sobre todo aquellos que son voluntarios y que no han entendido por qué se han sentido con ciertos síntomas y sensaciones, que ha sido duro. Y voy a exponer un poco de mi experiencia, maneras en que lo he superado, errores que he cometido y cuál es el propósito de esto. Espero que les guste. Comienzo contándoles que desde muy chiquita y durante mi adolescencia y sobre todo después de los 20, yo empecé a experimentar sensaciones en mi cuerpo, ansiedades raras, como yo le digo, síntomas que yo no entendía. Yo empecé a creer que, bueno, que era, por supuesto, algo negativo, que había algo malo en mí, que yo tenía problemas de autoestima, de confianza. Y esto fue algo muy fuerte que yo no sabía cómo expresar. Por supuesto que sí intenté buscar ayuda de muchas formas por muchos años. Estoy hablando de que esto ha sido como por 20 años o un poquito más. Y terapeuta, psicólogo, psiquiatra, de todo. Hasta que decidí adentrarme en la meditación con más seriedad y sabía que yo iba a sanar, era con el camino espiritual, mi alma lo sabía. En ese momento yo no sabía qué era, yo solo decía que, bueno, que era muy ansiosa y que tenía un problema, ¿no? de esto intensamente. Pero el día de hoy, y hago este video, es por eso, porque ya estoy empezando a conocerme más, a entender qué me estaba pasando por el despertar espiritual y luego el despertar de Kundalini. He podido ver con claridad. Existe algo que se llama hipersensibilidad. Ser más sensible de lo normal, el común denominador. Hipersensibilidad al ambiente, a las personas, a los estímulos, a los ruidos, a los ambientes.
sobre todo tóxicos, a lugares públicos, hipersensibilidad. Voy a hablar de los síntomas y de varias cositas aquí, ¿ok? Quiero ir parte por parte. Descubro que esto es parte como de mi naturaleza, no hace mucho. De 3 años para acá, poco a poco he ido con la información que he tenido, con mis niveles de conciencia en expansión, y todo esto he podido darme cuenta y recordado, porque mi alma ya lo sabía, pero yo no quería de alguna manera aceptarlo. Tenía mucho miedo a eso, porque eso también es luz. Y recordemos que le tenemos mucho miedo no tanto a nuestra oscuridad, sino a nuestra luz, porque es mucha. Y nosotros, sobre todo las semillas estelares y personas que vienen con la misión de ayudar al despertar, no venimos a encajar. Pues el ego quiere encajar, obviamente, pero no venimos a encajar. Venimos a ser auténticos, a mostrarnos tal como somos, a desarrollar nuestro máximo potencial, gústele a quien le guste. Y esto no es tan fácil, es muy fácil de decir, pero de hacer no es tan fácil, es un proceso. Para eso despertamos y sanamos y todo eso. Entonces, esta hipersensibilidad ocurre, se puede sentir, porque la persona tiene ciertos dones y viene con cierto propósito. El campo áurico de la persona o el campo energético está mucho más abierto, es muy sensible, es muy empático, está mucho más abierto a los estímulos de todo, de todo. Y esto puede pasar por etapas. Explico. Yo tenía etapas de mi vida donde sentía mucho esta hipersensibilidad, que yo la nombraba en ese tiempo como inseguridad o ansiedad, trastorno de ansiedad. Y eso me hacía sufrir mucho. Incluso yo todavía estoy en un proceso de autoperdón, de perdonarme y aceptarme en ese aspecto, porque eso creó un trauma en mí. Y si te identificas con esto o te llama, es por algo. Sobre todo si ya estás en el camino del despertar espiritual y estás claro que esa es tu misión. Me ocurrían cosas como, primero, cambios raros, internos, de energía, de mis estados mentales, de mis estados emocionales, donde de repente en la mitad del día puedo estar normal, bien, y de repente, dependiendo de dónde esté, con quién esté, en el ambiente que esté o lo que sea, tenía como un bajón. Mis estados mentales cambiaban, mis pensamientos, mi mente, todo era de repentino y me sentía muy extraña, como si me quería deprimir, como si todo fuera abrumador, no energéticamente, mentalmente, emocionalmente no me sentía bien. Y era muy, raro, me asustaba y yo no entendía. También tenía a veces ataques de pánico, sobre todo por la noche, cuando eso empezó. Y era como que a veces yo me sentía muy extrovertida, me encantaba socializar, salir, y a veces era como que no, súper introvertida y sentía que todo era demasiado. Sobre todo las personas, cierta sensibilidad más a algunas personas que a otras, a ciertos ambientes que a otros, sobre todo los ambientes nocturnos o ambientes un poco tóxicos, donde se bebe, donde hay mucha gente. A veces estar disfrutando y de repente me venía a mi cuerpo una sensación de ansiedad y de incomodidad y de peligro, de querer como salir de allí, y de repente esto se iba. A veces era rápido, a veces me duraba más tiempo. Y no entender, pensaba que era yo. Yo no sabía que yo estaba sintiendo la energía colectiva, ¿ok? O el inconsciente colectivo del lugar. Con el tiempo esto fue aumentando, era por etapas, había etapas donde me sentía muy bien, y yo pensaba que yo había sanado, pero otras etapas no. Estos síntomas volvían y a veces eran más intensos.
Yo no sabía, por ignorancia o por lo que sea, no sabía, psicólogo, psiquiatra o terapeuta que iba, no daba con la solución. Y bueno, yo empecé a meditar y todo esto y a hacer mindfulness, y eso empezó poco a poco mi cuerpo a tener un proceso distinto, un proceso de sanación, expansiones de conciencia. Y bueno, yo dije, voy por buen camino. Todavía no sé exactamente qué tengo, pero voy por buen camino. Etapas que me daban mucho miedo, yo sentía como que esto era demasiado, que yo no era capaz, que si volvía a pasarme, me deprimí 2 veces, estuve en pastillas, con la sensación de no querer vivir. Nunca pensé en quitarme la vida, eso jamás, pero sí era como, no quiero vivir y me acuesto en una camilla y veo qué va a pasar, sin motivación de nada, ¿no? Por supuesto, todo esto sumado a que eres un humano y tienes tus inseguridades, pues normal, tus días, tus miedos, todo esto sumado a aquella hipersensibilidad era mucho. Y sin respuestas o alguien que me ayudara era demasiado. Por eso me deprimía. Y cuando esto pasaba y mi cuerpo se volvía a sentir normal, yo era la más extrovertida y la más feliz y la más alegre. Todo esto, mientras esto me pasaba, yo seguía con el camino espiritual, estuve muchos años, tuve mi primer despertar y luego fue profundizando, pero yo todavía no conseguía como completamente las respuestas, yo seguía creyendo que tenía como un problema, ¿no? Otros síntomas que podría decir, bueno, de repente estar tranquila y llegaba alguien y de repente sentir su energía. Ojo, que en ese momento yo no lo veía así, no solo pensaba que era como, ay, miedo, inseguridad, ansiedad social, me abrumaba o me daba como rechazo o pesadez y yo me quería ir. Con ciertas personas me pasaba, con otras no. Ciertos ambientes me pasaba, en otras no. En la universidad, llegar a mis clases, saber como que iba a llegar a donde había mucha gente y sentir palpitaciones y taquicardias. Las palpitaciones y taquicardias yo las empecé a sentir desde muy chiquita, desde como los 8 años. Me hicieron exámenes, yo me hice muchos exámenes hormonales, exámenes de todo tipo y todo bien. Ciertos problemas en la adolescencia como algo normal, pero nada como para que esto siguiera, ¿no? Estas palpitaciones raras, estas ansiedades raras, por supuesto mi mente se volvía loca y empecé a creer ciertos patrones que no eran sanos, seguía sin obtener muchas respuestas. Y bueno, yo una de las cosas que dije fue, bueno, vamos a enfrentar mis miedos. Mucha gente dice que para superar algo enfrenta tus miedos. Yo digo, bueno, estos son miedos, vamos a enfrentarlos. Y me fui, y como uno de los rasgos muy típicos que tienen este tipo de personas que sufren o que tienen la hipersensibilidad, no vamos a decir que sufren, que vienen con esta estructura energética desde que nacen, es que son muy valientes, y es que tiene que ser así. Porque un alma que decide venir con esa misión y traer eso, tiene que ser muy valiente, porque si no es muy fácil tirar la toalla. Entonces, yo era muy valiente y a mí me daba mucho estas ansiedades. Imagínate que si en un ambiente normal, tranquila, yo me sentía rara, pues una persona normal que se tiene que enfrentar quizás a un público, a gente, a hablar, a hacer cosas que normalmente a cualquier persona le pone nervioso o le puede dar ansiedad, sumado a esta hipersensibilidad, yo me ponía y yo a pesar de eso hice cursos, guié meditaciones, hice muchas cosas. Y yo decía, voy a enfrentar esto que yo siento en mi cuerpo. Y yo lo enfrenté muchas veces. Me calmaba un tiempo y yo decía, ay, qué bueno. Pero esto volvía y volvía y volvía. Entonces yo con el tiempo, después de muchas herramientas que apliqué, viendo que esta condición seguía, yo decía, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Porque en algún punto deberíamos sanar ciertas cosas. Entonces con los años me doy cuenta que se llama la hipersensibilidad emocional, o como yo le digo, espiritual. Y esto viene de que como somos, o en mi historia, mi experiencia, cuando nacemos,
todo ser que es semilla estelar o alma vieja y viene con una misión de ayudar al despertar del colectivo y a despertar en esta vida y tener un cambio de frecuencia bastante grande, en su ADN, en su cuerpo energético, en su campo, viene estructurado distinto, no mejor o peor que otros, no, diferente. Y cuando vienes y naces en esta densidad, en esta tercera densidad, que es bien densa, que es bien difícil, que es bien fuerte y la energía es otra, es fuerte, es como un shock. Y la personita está tratando de adaptarse a esta energía. Por eso es que a veces nos sentimos que no encajamos, queremos estar mucho tiempo solos, mucha gente es demasiado, la energía de los demás es mucho, nos sentimos abrumados o abrumadas, sentimos como que no queremos hacer las mismas cosas que hace todo el mundo y si las hacemos por encajar o tratar de encajar, nos sentimos un poco raros, como la oveja negra, aquella que rompe tradiciones, rompe patrones, hace cosas distintas que en el nivel familiar no se habían hecho. Todas estas cosas son muy típicas de estos seres. También se me habían mostrado dones y cosas desde muy adolescente, pero yo no lo veía, o sea, no entendía. Pensaba que eran cosas que iban y venían, que si clarividencia, la clarisentencia, que tiene que ver con esto de sentir a otros muy profundamente, y otros dones que iban y venían, ¿no? Pero no se habían como desarrollado por completo. Había tenido varias experiencias espirituales, visiones, y de repente saber que esas visiones iban a pasar, pero yo no lo tomé como algo, como una señal importante. La cuestión es que yo estaba también como evadiendo mi naturaleza, no aceptaba eso, ¿no? Y eso somatizó muchas cosas, enfermedades, problemas en la tiroides, en mis hormonas, muchas cosas. Con el tiempo hice todo para arreglar eso físicamente, pero el problema seguía. Entonces, es aquí donde yo quiero llegar para ayudar. No es tanto hablar de mí, sino que quiero que entiendan que si les está pasando algo así, es porque en nuestra estructura energética, por decirlo así, o en nuestro código, nuestros campos energéticos, venimos con una vibración como diferente. Y con humildad lo digo, porque no es que tú eres mejor o peor que otro, entonces vas a pensar que esto es como que, ay, wow, entonces soy un ser, o a romantizar esto, o a idealizarlo, es que no, sino vienes con una misión específica y con una naturaleza de empático o de hipersensible y todo esto, primero para recordarlo, para sanarlo en ti, para aceptarlo, para saber manejarlo y luego con el propósito de ayudar a otros, de sanar a otros, no de sanarlos, de ayudar a que ellos se sanen, porque el que se sane es la persona, pero ser un canal para ayudar, para entender más al otro, para sentir más al otro y tener más compasión, más conexión. Entonces, pues, yo sé que esto es muy duro y no es común que vayas a un médico, un psicólogo, un psiquiatra y que sepa ya lo que tienes y que te vaya a dar las respuestas. Probablemente lo tienes que descubrir por ti mismo, como me tocó a mí después de 20 años de mucho sufrimiento. Porque no es como una ansiedad regular, normal, controlable, que de repente, ¿sabes? Sino es algo muy extraño, con altos y bajos muy raros y cosa que de repente iba y venía. Y yo decía, bueno, a veces soy súper extrovertida y a veces no. Esto me causaba mucho conflicto porque era algo bastante marcado. Y bueno, nada, estos síntomas, no sé si se me escapa alguno, pero tienen mucho que ver con sentir las emociones de los demás, sentir la energía colectiva de los lugares. Si alguien está muy cargado, muy negativo, lo podemos sentir las inseguridades de otros también y pareciera que fuera de nosotros. Estamos muy hipersensibles en etapas de mucha hipersensibilidad, sobre todo a una persona que se le despierta la kundalini, como me pasó a mí hace 3 años, esos aumentan más. Entonces, la sensibilidad a los ruidos, a la gente hablando, a mucho
estímulo, a demasiadas cosas a la vez, reuniones, ir al supermercado, ir a las tiendas y este gentío pasándome por al lado. Era demasiado abrumador. Las sensaciones en el cuerpo de sensibilidad eran bien incómodas, me provocaban como rechazo, como carga, quería salir de allí. Incluso yo ahorita no estoy yendo o evitando ir a esos lugares hasta que pase esta etapa. Pero he podido, como se ha intensificado tanto, he podido entender que esto lo traigo yo desde pequeña, pero yo no entendía. Entonces, claro, yo intentaba sanarlo superando el miedo, pero no es eso. Es que tu estructura en ese momento, tu campo energético está muy sensible y eso va y viene y eso te puede seguir ocurriendo. Es cómo lo manejas y saber realmente quién eres y qué te pasa para poderlo sanar, para poderte perdonar, amarte y todo eso. Entonces, realmente lo que a mí me ayudó con esto de ser hipersensible fue la meditación mindfulness, otra cosa. Yo sé que no es fácil el mindfulness, no todo el mundo le va bien el mindfulness, porque sentarte a observar tus pensamientos es difícil. Es algo que yo logré con la práctica como por 5 años y eso me produjo o me hizo que yo tuviera como expansiones de conciencia y yo pudiera observar todos estos patrones y ellos se fuesen calmando, todos esos patrones errados que fui creando a raíz de estas sensaciones, que fueron creando historias que no son realidad. Y eso empeoró mi situación y por eso me deprimía. Entonces, la meditación, la sanación emocional, el trabajo de sombra, todo esto que yo hablo en mi canal es por algo. Eso me fue sanando y ya cuando profundicé más y más y tuve el despertar de Kundalini, que fue cuando me creció el nódulo en la tiroides y me la retiraron, yo nada más tengo la mitad de la tiroides, la otra mitad no, y funciona bien así. Cuando se despierta la Kundalini y esto crece, pues por supuesto los síntomas aumentan, porque eso también da síntomas de ansiedad y todo esto. Pero me doy cuenta que lo que estaba era somatizando tantas cosas, porque yo me estaba negando mi propia naturaleza, ¿no? Estaba negando cosas de mí que yo no veía. Entonces, si eres un ser hipersensible, tienes que aprender a entender tu naturaleza y cómo manejarlo de la mejor manera. Y seguir tu intuición, para eso es el despertar, para ver, ok, ¿cómo me siento? ¿Salgo o no salgo? ¿Estoy fuerte energéticamente para hacerlo? ¿O mejor me mantengo en solitud? Cuidar tu energía, con quién voy a estar, con quién no, qué hago. Porque tendemos a ser personas como más místicas, personas sensibles. Y hay que saber vivir un estilo de vida adecuado a ese tipo de energía, a ese tipo de persona o ser que eres. Y vienes es a ayudar, a sanar. Tienes esa misión. Entonces, todos estos cambios energéticos en el cuerpo se está adaptando. Todo esto, hasta tener un despertar espiritual o un despertar de Kundalini, causó muchos síntomas en mí. Seguramente también, si estás viendo este video, ha causado muchos síntomas en ti y te puedes relacionar o identificar con lo que yo estoy diciendo. Y eso causa mucho sufrimiento, señores. Hay que ser muy valiente para venir acá, en esta densidad, en esta rutina, en esta 3D, como un ser sumamente sensible y tratar de adaptarte y tratar de enfrentar eso y seguir adelante. Por eso mucha gente o se aísla y se queda en su casa y no quiere ni salir porque no sabe cómo manejar esto, o lo toma como lo hice yo, que yo soy súper valiente y no sé, como yo era extrovertida muchas veces y me gustaba ser así, entonces yo lo tomé al revés, voy a salir más y voy a enfrentar mis miedos y esto no me va a comer y esto no me va... Entonces lo que hacía era ir contra mi naturaleza, no entenderla, luchar y caía en depresión, porque no le estaba dando chance al cuerpo de aislarme, de escucharlo, de entenderlo, para ver qué era lo que me estaba pasando. Y fueron muchos años para yo descubrir esto y para mí es muy importante compartirlo
porque imagínate, o sea, me hubiese encantado hace años escuchar un video así y poder conseguir respuestas cuando no lo estaba haciendo. Sufría muchísimo, muchísimo, sobre todo psicológicamente. Claro, el ego se pone peor y crea cantidad de historias que no son reales. Entonces, ahora mismo estoy pasando por una etapa de purificación bastante fuerte, la segunda después del despertar de Kundalini, pero antes de mi despertar espiritual tenía ciertos síntomas y luego del despertar espiritual esto fue aumentando cada vez más, esa hipersensibilidad, porque tu campo energético va creciendo, ¿ok? Va creciendo y muchas cosas salen a la luz para sanarse, entonces te pones más sensible y energéticamente estás más sensible. Entonces, a mí me pasa que es por etapas. Tengo meses que de repente estoy súper fuerte, súper bien, como si nada hubiese pasado, y etapas donde vuelve esta hipersensibilidad. Y bueno, estoy aprendiendo a manejarlo de la mejor manera. Estoy en un proceso de autoperdón muy intenso, que se los recomiendo si lo necesitan, pedirse perdón, amarse, aceptarse, honrar su naturaleza, entender para qué y por qué vinieron con ese propósito, que como ya dije, es realmente poder sentir y ayudar al otro. Ahorita, en estos tiempos, y la energía está más fuerte, se están despertando muchos chakras corazones, estamos pasando por este cambio de frecuencia, se siente aún más esa hipersensibilidad. Así que no te extrañes que la estés viviendo más intensamente ahora, como me está pasando a mí. Entonces, pues duele, es duro porque tú tratas de vivir una vida normal, salir, hacer las cosas que quieres y todo eso, pero ahora no se puede, ahora hay que aislarse, tener mucha solitud, estar mucho en la naturaleza, calmar el sistema nervioso. Muchas veces para mí es un reto nada más salir de casa en estos días más, porque el sistema nervioso está muy alterado. Estoy en este proceso de purificación, la Kundalini la tengo muy movida, y a veces salir es difícil, abrir la puerta de mi casa, a veces salir, nada más eso requiere hacer un ritual de respiración y repetirme a mí misma, estoy a salvo y estoy bien, y recordar, conectarme con mi naturaleza divina. Hay días que prefiero estar sola, que trato de no acercarme mucho a la gente, de no hablar mucho, otros días se me da más, siento que fluye más la energía, que estoy más tranquila, que estoy más fuerte. Evito ir a lugares públicos ahorita porque me afecta bastante. Y bueno, esperando que pase esta etapa. Pero son etapas. Y a medida que vamos despertando en conciencia y vamos creciendo, nuestro cuerpo de luz se va expandiendo y la frecuencia va subiendo, nos vamos a ir sintiendo en más calma, en mayor paz. Y esto lo digo por mi propia experiencia, porque hace como un año y medio, yo tuve una etapa de casi un año donde yo estaba viviendo como en el paraíso, o sea, la calma, la estabilidad, la claridad mental, la sensación de paz y de balance que yo tenía en ese momento, nunca la había sentido en mi vida, y desde que estoy chiquita. O sea, te estoy diciendo que era algo que yo decía, wow, qué nivel. Es como vivir, como crear el cielo aquí en la tierra, como decía Jesús, sin connotación religiosa. Un maestro espiritual que llamaba esto así, crear el cielo aquí en la tierra, como muchos dicen, ¿no? Y esto es una señal de que el despertar espiritual y el despertar de Kundalini, que me ocurrió a mí, te va llevando a esos estados. Pero luego, cuando el cuerpo de luz quiere seguir creciendo, porque eso es un proceso, ¿ok? No puede crecer así de un solo golpe porque te puede, no sé, o sea, aniquilar el sistema nervioso, todo eso es poco a poco. Él vuelve a contraerse un poco para seguir sanando, liberando todo ese trauma, liberando esa adrenalina, liberando bloqueos que hay para que volverse a expandir aún más, ir o profundizar aún más en esos estados de paz. Es un proceso, es fuerte, sí, es un reto. Por eso digo que tenemos que ser muy valientes, seguramente tú lo eres. Y si te resuena toda esta información y estás en este camino del despertar espiritual y sientes este llamado,
seguramente es por eso que has tenido estos síntomas. No eres una persona que está loca ni que tiene algún problema realmente, sino eres hipersensible. Y eso hay que saberlo entender y manejar. Ya hay ciertos lugares donde no deberíamos ir, hay que cuidar de nuestra energía, hay que saber protegernos, ¿ok? Y eso no tiene nada de malo, solo que hay que saber manejarse porque estamos en un mundo bastante denso y en un mundo donde la mayoría de las personas están en una rutina de no parar, de salir, de decirle sí a todo, de socializar, Y bueno, nosotros, personas como nosotros, que experimentamos estos, realmente no vinimos a encajar. Y eso es difícil para el ego, porque el ego quiere encajar. No, nosotros vinimos a transformarnos en un ser auténtico, gústele a quien le guste, ¿verdad? Y mostrarnos al mundo como somos y cumplir nuestra misión. A eso venimos. Y no estamos solos, no estás solo. Si sientes estos síntomas o sabes de alguien, te pido que compartas este video, que le des like, que comentes, para que llegue a más y más y más personas, porque la idea es ayudar, que sanemos más rápido, para ayudar al despertar del colectivo. Y quería compartir esto otra vez, repito, con humildad, porque no vengo a publicar este video para que pensemos que somos mejores, o entonces estamos en un nivel de conciencia diferente, entonces somos especiales, no, nada de eso. Porque eso lo que hace es aumentar el ego espiritual. Somos simplemente distintos en ese sentido a las personas que no tienen esa sensibilidad, ¿ok? Y como somos hipersensibles, pues tenemos que aprender a manejar ese tipo de energías, aprender a gestionarnos. Y es un proceso, pero sí se puede. Y para eso es el despertar espiritual, para sanar y para que nos volvamos seres más sabios y amorosos, estables y vivir en balance, porque también estamos sanando muchas cosas que traemos desde la infancia. Y todo esto adicional a la hipersensibilidad, sí se hace un gran reto. Por eso somos guerreros, por eso somos los guerreros de luz, así se llama la membresía de mi canal. Somos valientes, pero también somos sensibles, somos empáticos, somos amorosos y somos humanos, no se nos puede olvidar. Y la idea es esa, perdonarnos y venir a ayudar a la humanidad. Entonces, espero que este video te haya ayudado. De verdad que tengo un poquito me siento conmovida, porque esto no es fácil para mí compartirlo ni explicarlo. A veces siento que me quedo corta con las palabras, que me faltó algo, porque de verdad, eso a mí me ha causado muchísimo sufrimiento, pero también ha sido el impulso para ir a despertar y para saber quién soy y autodescubrirme y ¿sabes? Ese autoconocimiento que necesitamos, porque para perdonarnos y amarnos de verdad, primero tenemos que saber realmente quiénes somos. Y esto que traemos, esta condición, no es algo como para quitarlo o para borrarlo o para enfrentar nuestros miedos y superarlo. Eso ya lo entendí, no. Es aceptar eso y entonces saber cómo integrarlo. Si hay momentos en que me siento muy sensible, entonces ¿cómo yo puedo manejar esto? ¿Cómo lo puedo integrar? Para vivir la vida con mayor paz y con mayor normalidad. Y entonces ese don que traes, porque es un don que también puede ser parte de tus dones espirituales o dones psíquicos, que es la clarisentencia, que es el que siente las emociones de los demás y siente las emociones del colectivo como si fueran propias. Entonces, saber manejar ese don también, que probablemente tenga que ver con eso también, que hablaré de ese don en otro video para no hacer este video tan largo. Y este don también probablemente venga acompañado de clarividencia.
algunos clariaudiencia y otros clariconciencia. Puedes tener todos, puedes tener algunos, pero siempre hay uno o dos que tenemos como más marcado. Entonces, por eso somos hipersensibles, ¿ok? Y he escuchado que en el pasado, pues esto, las sacerdotisas, las personas místicas, sobre todo muchas mujeres, hombres también, pero sobre todo muchas mujeres, sentían esto y tampoco sabían cómo manejarlo y se pensaban que estaban locas y eran muy emocionales y era porque no sabían cómo manejar esto. Y sé que mucha gente, no nada más yo o algunos, mucha gente debe sufrir de esto y no debe tener ni idea lo que tiene. Y eso es muy duro, y lo sé por experiencia propia, muy, muy duro. Y de verdad que quiero ayudar y quiero que este mensaje llegue a las personas que tiene que llegar, y así va a ser. Y espero que esto alivie, que esto guíe, que esto ayude. Y si tienen preguntas, comentarios, experiencias, les agradezco que lo compartan porque eso ayuda muchísimo. No tenemos por qué avergonzarnos de quienes somos, tenemos más bien que dar gracias y pedirle a la fuente, al yo superior, que nos ayude a canalizar este tipo de energía, que nos ayude a estabilizarnos y a utilizar esto no solo para nuestro mayor bien, sino para ayudar a otros. Espero que este video les haya gustado. Lo voy a dejar aquí para no hacerlo tan largo. Ya van casi 34 minutos. Si te identificas con alguno de estos síntomas, déjamelo saber. Si sabes de alguien, por favor, compártele este video. Y bueno, eres un guerrero, te digo. Eres muy valiente. Y te envío un abrazo de luz, un abrazo de amor. Te quiero mucho y nos vemos pronto. Bye.